Muy bien. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar informativo sobre el taller de elaboración de dashboard con el programa de Microsoft Excel. No, mi nombre soy el ingeniero Franz Mollinero Cosío, intro- eh, ingeniero químico de profesión, ¿no? Instructor de este curso y también director académico del Centro de Capacitación CEPRO. Muy bien, muy buenas noches a todos. Nuevamente darles la bienvenida a este webinar informativo donde vamos a repasar el temario, ¿no? Tentativo que se tiene durante estas 4 sesiones que vamos a tener durante el curso. Y si alguien tiene alguna consulta, alguna duda respecto a lo que vamos a ir viendo o qué dashboard más se sugieren que podemos ver algunas matrices, vamos a ir resolviendo sus dudas y también vamos a mostrar todos los dashboards que vamos a hacer y más que todo todas las tablas y vamos a hacer un poquito de todo el alcance que tiene este curso, ¿no? Bien, iniciamos el día de mañana de manera impostergable. El inicio de clases es confirmado al 100%, no inicio el día de mañana, donde se tiene planificado tener 4 sesiones, ¿no? Mayormente se llega a 5, ¿no? A veces cuando hay más consultas, a veces algún otro participante nos da la oportunidad de, o tiene eso de que nos pueda dar el dashboard de acuerdo a su necesidad. Entonces, en el curso también le damos esa posibilidad de poder elaborar, ¿no? Entonces, entonces son 4 clases que nosotros tenemos, donde en la primera clase nosotros vamos a ver lo que son las herramientas y Es lo funciones mismo, que es el vea. Excel. Si bien ustedes tienen un conocimiento del Excel, ¿ya? Y para las personas que no tienen ese conocimiento, no habría ningún inconveniente, ¿no? Es decir, que en la primera clase vamos a hacer un repaso de las funciones que nos pueden ayudar a eliminar o extraer datos para insertar en nuestro reporte, ¿no? Por ejemplo, un sumar sí, y también para que podamos ver un poquito em, el uso que tiene las tablas dinámicas a comparación de hacer todo con funciones, ¿no? Y también el uso que tiene las funciones em, de búsqueda para poder elaborar estos dashboards, ¿no? Que nos permiten realizar diferentes, tal vez gráficos o tal vez inquietudes que se nos salga poder iniciar dentro del gráfico, ¿no? Ya más adelante les voy mostrando de cómo podemos anexar o cómo utilizar los gráficos para poder utilizar dentro del Excel, ¿ya? Bien, entonces nosotros en la primera clase vamos a analizar un poquito estas funciones, ¿no? Donde lo más importante es ver la necesidad de aprender o ver cómo funciona el sintaxis, el entorno del Excel, ¿no? De tener una base de datos, una base de datos donde nosotros podemos aplicar todas las funciones que necesitamos, ¿no? Un análisis simple de datos que nosotros podemos tener. ¿No? Obviamente que si nosotros queremos realizar un dashboard, una tabla dinámica o generar un informe dinámico o como se dice un informe inteligente en una plantilla de Excel, nosotros tenemos que tener un dato, ¿no? Tenemos que tener una tabla de datos donde nosotros podemos resumir. Podemos decir que la forma más antigua es utilizando funciones, no sumar sí, contar sí, que es lo básico del Excel que nosotros debemos hacer, que debemos conocer. Entonces vamos a conocer, vamos a aprender esas funciones, les vamos a aplicar, ¿no? Y vamos a explicar más otras funciones que nosotros tenemos y se les va a compartir un formulario de esas funciones que nosotros necesitamos conocer más que todo para poder aplicar, ¿no? Que ya serían las funciones, un poco las funciones matemáticas, sumar sí, las funciones estadísticas, contar sí, para que se entienda un poco mejor el manejo de las tablas dinámicas. Ya, en este caso también las funciones promedio, máximo, mínimo, contar sí, que lo podemos hacer también con las tablas dinámicas. También las funciones lógicas, ¿no? Aprendiendo la función sí, la función y, la función o, viendo las funciones de fecha que nos puede servir para insertar la fecha actual de nuestras tablas con la fecha hoy, función día, función mes, función año, ¿no? Y también las funciones de búsqueda para poder aplicar, ¿no? Entonces, todo esto nosotros realizamos en la primera clase para poder ver la manera introductoria de hacer, en este caso, conocer un poco el interfaz del Excel, el sintaxis de las funciones y qué funciones son primordiales para poder iniciar con un dashboard, ¿no? Para poder aplicar, ¿ok? Bien, entonces, eso sería en la primera sesión del día lunes, ¿no? El día miércoles
tendríamos nuestra segunda sesión, ¿no? Donde acá nosotros vamos a ver manejar el uso de tablas. Como ya estaba comentando, dentro del Excel nosotros tenemos y podemos aplicar lo que es de un data, ya se el resumen, ¿no? Con fórmulas y funciones. Ahora, el Excel tiene una gran ventaja ahora, ¿no? De que nosotros tenemos y que nosotros podemos ir aplicando acá, que dentro de lo que va a ser el Excel, ¿no? Nosotros vamos a aprender a manejar tablas en la segunda clase, ¿no? Eh, hay que ver, en este caso tenemos que poner un ejemplo de que si bien nosotros manejamos, ¿no? Una base de datos o manejamos tablas o manejamos encabezado una serie de datos para poder elaborar. Entonces, si bien tal vez me dicen, no, no es necesario manejar tablas. Sí, no es necesario para manejar tablas dinámicas, ¿no? En este caso, nosotros podemos ver este seguimiento que nosotros podemos hacer a nuestra base de datos, ¿no? Dentro de una base de datos, nosotros podemos convertir a tablas para indicar o para ganar propiedades que maneje el Excel dentro de mis tablas, ¿no? Como ser acá, por ejemplo, aquí estamos viendo que tiene este segmentador de datos que es muy interesante, es una manera de filtrar hoy en día, ¿no? Que nosotros podemos filtrar y podemos actualizar con botones la cantidad de filtros que nosotros tenemos dentro del Excel, ¿ok? Entonces, esa cantidad de filtros que nosotros tenemos podemos ir aplicando y podemos manejar acá para poder manejar, ¿no? Entonces, es una propiedad de tablas que nosotros tenemos dentro del Excel, ¿no? Entonces acá, cuando nosotros vemos las tablas, ahí va la necesidad, por ejemplo, de conocer los siguientes, en este caso, los siguientes términos dentro del Excel, ¿no? Es decir, por ejemplo, los valores únicos, ¿no? Los valores únicos, ¿no? ¿Qué son los valores únicos? Ahí está, ¿no? Revisar los datos, ¿no? Una revisión de datos, ¿no? Una limpieza de datos que nosotros tenemos dentro del Excel, ¿no? Nosotros tenemos que preguntarnos al hacer un dashboard, ¿no? Preguntar qué es lo que yo quiero visualizar dentro de mi informe, ¿no? Nosotros cometemos el error a veces cuando hacemos un dashboard, queremos mostrar todo, 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 ¿no? Entonces, es como una presentación en PowerPoint. ¿No? No podemos poner un gráfico y podemos, en este caso, aumentar lo que va a ser los valores, ¿no? Los valores eh, más, en este caso, los valores más significativos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos ventas, ¿no? Las ventas por meses, por sucursal, ¿no? El análisis estadístico de ventas por mes, entonces con botones o por año, depende de lo que nosotros realizamos. Para que todo eso tenga, entonces nosotros tenemos que tener un buen dato, un buen data, una base de datos, no que sea exigente, sino que minuciosa y cuidadosa que nosotros tenemos que tener. No, un ejemplo que quiero dar, por ejemplo, a veces cuando nosotros llenamos nuestra data, a veces se puede cometer un error de que nosotros tengamos un espacio dentro, ¿no? El error más común, ¿no? Entonces, si nos fijamos ahí, entonces el Excel, si no le decimos que es tabla o si estamos filtrando, si nosotros tenemos la opción de sumar, sí, a veces no nos va a tomar en cuenta esa, 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 ese filtro que nosotros estamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, acá he puesto Santa Cruz 1 y ahí ya se está tomando en cuenta como si fuera, en este caso, como si nosotros tuviéramos un error, ¿no? De typeo, ¿no? En este caso, entonces, hay que ser muy cuidadosos al momento de revisar, ¿no? En este caso, por ejemplo, le aumentó un espacio, ¿no? Ahí, dentro de un Santa Cruz, ¿no? Para ahí, ¿no? Acá, entre líneas, ¿no? Que ese espacio ya me va a filtrar, ¿no? Entonces, ahí ya podemos tener un pequeño inconveniente o en este caso no se va a tomar en cuenta este error. No, porque los botones que nosotros vamos a generar en el dashboard va a ser gracias a estos valores únicos que tenemos. ¿No? ¿Por qué? Porque si bien en nuestra base de datos vamos a ir anotando, por ejemplo, qué sé yo.
¿no? En el caso de ventas, por ejemplo, ¿no? Las ventas por sucursales, las ventas por mes, ¿en qué fecha? ¿No? O me van a pasar ventas de todas las sucursales que yo tengo, ¿no? Y yo voy a tener una base de datos grande por todas las sucursales. Y yo quiero filtrar esa base de datos y quiero mostrar solamente las ventas por sucursales o las ventas por ciudad. Entonces, mis datos únicos se convierten en botones, ¿no? Donde yo quiero que este departamento, al hacer clic, mm, me muestre todos los datos sobre Cochabamba. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, este segmentador de datos hace eso, ¿no? Y este segmentador de datos lo hacemos con diseño de tabla, ¿no? Entonces, es una parte importante, es parte del proceso del Excel, ¿no? Cuando nosotros tomamos un curso de Excel, por ejemplo, siempre van a hablar de una base de datos, van a hablar de un rango, van a hablar de argumentos, vamos a hablar de cómo nosotros seleccionamos celdas, vamos a tomar en cuenta para poder manejar tablas o no manejar, sino indicar al Excel las propiedades que nosotros ganamos al momento de manejar tablas, ¿no? ¿Qué ayuda? Me da el Excel, ¿no? En la opción de diseño de tabla, ¿no? Ahora, no es necesario que después de tablas manejemos tablas dinámicas. No podemos manejar de una base de datos, podemos indicar que manejemos tablas dinámicas. No hay ningún inconveniente. Pero la gran ventaja de la tabla dinámica es que las tablas dinámicas van a resumir los datos, van a poder, em, eh, a ver, ahí se está viendo, a ver, ahora se ve. Perdón, indica que se ha pausado. A ver. Ahora sí, mi disculpa, muchas gracias. Sí, estaba en pausa. Bien, entonces nosotros tenemos acá, ya, en este sentido, ya, muchas gracias por, por indicar. Entonces, en ese sentido, nosotros indicamos de que, si bien ahora las tablas dinámicas nos ayudan a resumir esos datos, a extraer los valores únicos para poder elaborar una base de datos, ¿no? Entonces, en la segunda clase aprendemos, ¿no? Un ejemplo que yo os puedo dar, por ejemplo, si yo tengo acá, por ejemplo, es lo más, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, una tabla dinámica o tabla, por ejemplo, lo vamos a decir aquí al Excel, que me copie valores. Ahí está, ¿no? Esta es una base de datos, ¿no? O sea, ustedes cuando copian valor, van a tener ahí una base de datos donde, en este caso, donde la fecha, cuando copian valores únicos, siempre nos va a devolver, em, nos va a devolver mm, como, como como datos numéricos, ¿no? La fecha es un dato numérico, siempre, ¿no? Entonces, esto lo pueden venir acá y decir cambiar la fecha corta. No les gusta, pueden venir acá en fecha y pueden seleccionar el tercero, ¿no? Para que sea todo, en este caso, todo homogéneo. Es decir, que tenga 2 caracteres al día, 2 caracteres al mes y 4 caracteres al año, contando con conocer. ¿Ya? Excelente. Entonces, nosotros tenemos acá, vamos a poder aplicar y ahí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos y ahí tenemos y vamos a ir aplicando. No, esto, control shift espacio y marcamos. Esto es una base de datos, ¿no? De esta base de datos, nosotros podemos indicar que esté como tabla, ¿no? ¿Dónde están los datos de la tabla? Como he apretado control shift espacio, he seleccionado ya mi tabla. Le digo aceptar, ¿no? Ahora, aquí también es muy importante de que nosotros tengamos que, si bien dije, pero Inge, tal vez esta tabla se ve un poco simple, por el hecho de que acá, ¿no? Muchas veces cometemos este error, ¿no? De que cuando nosotros insertamos una tabla, ¿no? A veces hacemos esto, ¿no? Hay nombre completo. No está mal, a veces siempre tenemos, siempre por tema de orden, ¿no? Para rellenar, siempre nosotros, eh, en este caso, tenemos un cuadro combinado
para nombrar o para explicar que acá vamos a tener en este caso acá un nombre y acá el apellido, ¿no? Pero si nosotros tenemos acá el segundo cuadro, seguramente lo más común para que tenga ese orden o para que tenga esa, mm, para que, que tenga un mejor formato, tabla, entonces lo que hacemos es combinar estas dos celdas y lo damos al medio, ahí, ¿no? Y ahí empezamos a anotar los números, ahí, ¿no? Pero en esto, ¿qué es lo que nosotros tomamos en cuenta? ¿No? Que acá, cuando nosotros realizamos esto, al momento de indicar, por ejemplo, filtros, fíjense, ahí, el Excel te va a tomar filtro acá, ahí, ¿no? Y te lo va a filtrar solo por nombre, y el apellido no te lo va a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, acá y aquí sí te lo toma en cuenta el celular. Entonces, lo más importante, si van a hacer, si tienen este tipo de datas, ¿no? Es manejar de esta manera. Es decir, si bien pueden manejar acá, pero no lo unan estos dos celdas, déjenlo ahí, ¿no? Claro que en formato, solo le pueden dar un formato de borde exterior, digamos, ¿no? Claro que visualmente tal vez no esté centrado, pero no nos importa. ¿Por qué? Porque al momento, ahora, digamos, yo le quito filtro acá, yo lo puedo filtrar desde acá, ¿no? Que si bien esto es parte de mi formato, entonces aquí apretamos filtro y ahí vamos a tener, ¿no? Es a veces muchos los errores que cometemos al momento de hacer que si no vamos a realizar en este caso un dashboard, un análisis de datos, ese error no va a saltar, ¿no? Si nosotros solo estamos rellenando y queremos adaptar un formato de nuestra empresa o ese formato que más me agrada a mí o el formato que me doy cuenta, me sirve más al momento de rellenar, está bien. Pero si ese tu base de datos lo convertimos en tabla y esa base de datos vamos a tomar en cuenta para hacer un dashboard, ahí vamos a tener que hacer una limpieza de datos, vamos a tener que convertir tus datos uno por uno para poder elaborar ese informe, ¿no? Muchas veces pasa que me dicen, Inge, hagamos este dashboard, me pasan sus planillas y digo, "Sí, ya se puede hacer, pero tengo que hacer una limpieza de datos, ¿no? O me dicen, hazme un dashboard, me hace un dashboard que tienen 10 a 20 datos. No es que no se pueda, se puede, pero si son solamente 10 a 20 datos, 10 filas de datos, no puedo mostrar mucho, ¿no? O sea, no puedo generar botones. Si genero un botón para cada dato, entonces un botón tuviera para un dato. Entonces, ahí va un poco, ¿no? De que también que tal vez nosotros tenemos que tener un historial, por lo menos mínimo de 100 datos para poder mostrar, ¿no? Y para poder tener. Ahora, si podemos generar un dashboard también a futuro, es decir, por ejemplo, si nosotros queremos mostrar un dashboard de ventas anual, ¿no? Que cada mes vaya aumentando, claro, entonces nosotros podemos tener una tabla madre, les voy a mostrar a continuación, una tabla madre donde ahí llenemos enero y me devuelva los números de enero. Aumentemos febrero, se sume, marzo se sume y vaya creciendo mi tablita de ventas. ¿No? Entonces también podemos hacer eso, ¿no? O sea, hay diferentes formas, ¿no? De que nosotros podamos hacer. Bien, entonces en la clase 2 se muestra, ¿no? El uso de tabla y tabla dinámica, cómo que genera, en este caso, este es, ya he dicho que hemos diseñado una tabla, acá, aquí, insertar segmentación de datos, nosotros insertamos los botones para generar la segmentación de datos, ¿no? Que este segmento de datos es muy importante para los dashboards, ¿no? Porque haciendo clic generamos toda la cantidad de botones, ¿no? Y se sumen todos los datos, ¿no? Y lo más genial aún que ahora el Excel nos permite, en este caso, en este diseño de tabla o en esta tabla que nosotros realizamos, le insertamos la tabla dinámica, ¿no? Vamos a aceptar y ahí está mi tabla dinámica y entonces ahí ponemos en tabla dinámica, ¿no? En este caso, podemos, digamos, en este caso lo vamos a decir ciudad y le vamos a indicar las ventas por ciudad. Ahí está. ¿No? Seguimos arrastrando. Mira, aquí están los errores de los espacios, por ejemplo. ¿No? Por eso es importante, y este está con doble espacio. ¿No? Por eso es importante esa limpieza de datos, ¿no? Antes de eso, siempre se tiene que revisar, ¿no? Como decía, siempre hay filtro para poder analizar. ¿No? Y lo bonito, y ese es todo el camino que sigue las tablas dinámicas, ¿no?
limpieza de datos, seleccionar datos, graficar. Vamos a insertar acá un gráfico dinámico. No elige en este caso ahí, digamos, ¿no? Ya, en este caso insertamos el que va a ser barras agrupadas, pero le cambiamos de sentido. Ahí está, ¿no? Y en este caso nosotros tenemos, fíjense, tenemos ciudad por categoría, ¿no? Ahí, ¿no? Y lo bonito acá, que analizar toda la dinámica, le insertamos un segmentador de datos y ahí, ¿no? Es como si nosotros generamos botones, ¿no? Bebidas y me va a devolver todo lo que es bebidas, acá, de bebidas y me va a graficar todo lo que es bebidas, ¿no? Carnes, ahí está carnes. Lácteos, lácteos. Entonces, en la segunda clase explicamos cómo se hacen las tablas, cuál es, ¿no? En este caso, cómo creamos las tablas dinámicas, cuál sería en este caso las herramientas necesarias para poder aplicar las tablas dinámicas para que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, este es el camino, ¿no? En este caso nosotros tenemos un segmentador de datos que va a permitir, ¿no? Ahora, claro que ahí nosotros vamos a aprender a segmentar esto, ya sea por meses, por años, ¿no? Entonces, acá es un ejemplo de la anterior clase que hemos aprendido, ¿no? De la anterior versión, donde hemos visto, ¿no? Un boceto del dashboard, ¿no? Que está ahí, ahí. Y ahí está, digamos, en este caso, todas las tablas dinámicas que nosotros podemos crear hasta por año, ¿no? En este caso, por año podemos crear. Y en este caso ya creamos en la segunda clase un pequeño dashboard, ¿no? Hacemos un dashboard solamente utilizando tablas dinámicas. Yo en la segunda clase aprendiendo tablas dinámicas y viendo un poco de limpieza de datos y utilizando solamente, en este caso, lo que es, si hacemos clic acá, ¿no? Tenemos el formato de forma, entonces con los estilos de forma nosotros podemos crear un dashboard, ¿no? Creando todos los colores y bien, ¿no? En este caso ahí, ¿no? Y por año. No, ahí está. ¿No? Entonces vamos a aprender. En la tercera clase ya hacemos nuevamente con la limpieza de datos, estructura, paleta de colores, vinculaciones, utilizando gráficos y máximos y mínimos. O sea, ya acá en la tercera o cuarta clase pueden compartir sus planillas, ¿no? Pueden indicar que en este caso nosotros puede indicar y que tenemos estos datos o qué planillas podemos hacer para poder realizar el daño, ¿no? Entonces en la quinta clase utilizamos ya, en este caso, eh, una, una, en este caso, si bien podemos tener datos reales o datos ficticios, ¿no? Que nos puedan pasar, ¿no? O en este caso, cualquier dato igual que puedan compartir y bien lo podemos tomar en cuenta para poder hacer un dashboard, ¿no? No siempre compartiendo los datos, sino toda una base, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, que hicimos en la anterior versión, donde me han pasado así, ¿no? O sea, digamos, la persona que estaba realizando, ¿no? Tenía, digamos, todo por enero, ¿no? Que un reporte de accidentes, digamos, de su empresa, ¿no? Ahí. No, puede ser ventas, ¿no? Entonces tenía sus sucursales, ¿no? Pero tenía una tabla por mes. Otra tabla pues de enero, otra tabla por mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces él quiere hacer un dashboard de todo esto. Entonces, ¿qué hemos hecho primero? Hemos trabajado en una limpieza de datos. Hemos dicho, hemos unificado y hemos indicado de que todos estos datos de acá, para hacer un dashboard, lo tenemos que manejar en una tabla, ¿no? Entonces, hemos indicado de qué manera nosotros podemos agarrar esos datos y construir una tabla general, ¿no? Ahí está, ¿no? Igual por meses, tomando en cuenta, explicando por qué esta columna y por qué esta columna, ¿no? Ahí tomamos en cuenta. ¿Para qué? ¿No? Para que toda esta tabla de acá, ¿no? Se convierta, fíjense, ¿no? Se ve más ordenado y eso que está acá, acá. ¿No? Cuando cada quien que hace su tabla conoce, ¿no? Conoce y puede ver y puede visualizar, ¿no? Que de este data pasamos, ¿no? A lo que va a ser su hoja auxiliar.
La hoja auxiliar es donde nosotros trabajamos todos los gráficos, ¿no? Trabajamos todas las tablas dinámicas. Por ejemplo, de una tabla, ahí, ¿no? Que quede claro que no es que solamente en una tabla podemos generar un gráfico dinámico, una tabla dinámica, no, podemos generar 1000 tablas dinámicas para hacer un dashboard. No es que solamente nos permite hacer una tabla dinámica, no, podemos hacer varias tablas dinámicas. Entonces acá es que nosotros creamos y vemos ese dato para crear esa hoja auxiliar. Entonces, si nos vamos acá, ¿no? Aquí se crea un montón de tablas dinámicas. En este caso, él quería el reporte, ¿no? Con indicadores, ¿no? Con indicadores, es decir, tener, por ejemplo, puede ser, digamos, acá, en este caso son indicadores de frecuencia, indicadores de incidencia, ¿no? Digamos, puede ser indicadores de ventas, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuál es el, el, en este caso, cuál sería mi objetivo a cumplir en ventas mensualmente, ¿no? Y cuánto es lo que he cumplido mensual, ¿no? Versus, podemos hacer lo planificado versus lo real. En este caso era con indicadores, ¿no? Digamos, también se puede hacer con KPIs, por ejemplo, ¿no? En este caso ahí, y para elaborar el DAIO, ¿no? En este caso, él me pidió que, que se muestre la foto por sucursal. Es decir, yo selecciono una planta y se me genere la foto por la sucursal. Entonces hicimos, ¿no? Ahí está otra hoja auxiliar para generar el dashboard, ¿no? En este caso, el dashboard era hasta acá. Entonces él me pidió la foto, entonces lo hicimos acá y acá ya pusimos otro dato que no se puede compartir, pero ahí ya, ¿no? Entonces quedó ahí, el indicador celular, indicadores de seguridad, por ejemplo, de todos los meses, ¿no? Ahí. No, y fíjense el gráfico, ¿no? Entonces ahí con la tecla control, ahí esto solo vas cambiando. Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Que esto cambia dependiendo, en este caso, a las plantas, porque aquí están las sucursales, ¿no? Ahora yo estoy haciendo Cochabamba, entonces fíjense que acá, ¿no? Que si hago clic acá en este botón, cambia la imagen, cambia acá en la sucursal y cambia, digamos, la dirección, el teléfono y cambia, ¿no? Ahora, digamos, esto, claro, lo podemos cambiar acá, entonces, claro, haciendo un boceto o buscando tal vez un boceto de internet, ¿no? Ya hasta con ChatGPT nos podemos generar una mejor imagen correspondiente para poder elaborarlo, ¿no? Entonces ahí podemos generar y ahí, ¿no? Cambia la imagen, cambia los datos y cambia todos los indicadores para poder insertar, ¿no? Entonces varía, ¿no? Entonces visualmente se ve mejor de que tengas, ¿no? En este caso de que nosotros tengamos, ¿no? Esto, a que tengamos esto, ¿no? Y es más, digamos, ¿no? Si nosotros manejamos cada tabla así, entonces lo que hacemos a veces es de que, bueno, antes cuando no había ni tablas dinámicas o cuando no utilizábamos qué, entonces nosotros teníamos cada hoja auxiliar, la hacíamos por cada sucursal, es decir, cada sucursal de acá tenía que ser una hoja en Excel para mostrar ahí, cómo está acá, digamos, ¿no? Y mostrar ahí, cada uno mostrar, ¿verdad? ¿No? Y la persona que me pasó el pobre, ¿no? Hacíamos así, hacía así, ¿no? Tenía que mostrar en cada hoja una sucursal. Y ahora, fíjense, ¿no? Haciendo clic ya tiene todos los datos, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces cambia la forma de ver, cambia la forma de revisar y cambia todo, ¿no? Entonces aquí ya podemos aumentar Aparato que indicadores. conecta con una ruta volcánica. A lo largo de los años, Pedro ha excavado para... Entonces ya ahí podemos cambiar y nosotros ya podemos modificar y podemos tomar en cuenta no demás, ¿no? Entonces ahí ya cambia visualización de los daños, ¿no? Entonces, y ahí, entonces, este es de otro curso también, entonces, este es, digamos, de análisis de venta, ¿no? Donde en este caso ya aquí montamos el mapita de Bolivia, ¿no? Que en este caso, ¿no?
podemos aumentar en este caso. Este está por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, está por meses, ¿no? Entonces acá también lo mismo, ¿no? O sea, esa, cualquier dashboard sigue esa secuencia, ¿no? Datos, o sea, on data, ¿no? En este caso se explica si ustedes tienen un data, si quieren tener, digamos, acá por meses o por año, entonces extrayendo, ¿no? Tenía una columna aparte de cómo podemos extraer los meses de la fecha o los años de una fecha. Eso se hace ¿para qué? Para tener segmentadores, ¿no? Para utilizar estos segmentadores. ¿No? Ahora, si tienen igual por semana, ¿no? Si igual ustedes quieren utilizar por semana, o sea, mucho depende de la frecuencia que ustedes tienen, ¿no? Para poder mostrar esos datos, ¿no? Que en este caso normalmente es anual o anual en meses o tiene una frecuencia por año para poder aplicar, ¿no? No, ahora, esta paleta de colores de acá, ¿no? Los colores que se les muestra como es de acá, ¿no? Es simplemente una página de internet donde entras a una página y nos da los colores, ¿no? Nosotros solamente tenemos que elegir. Entonces, es diferente, ¿no? Como dije, mucho depende de lo que nosotros queremos mostrar. Si nosotros queremos mostrar pues, la venta mayor, la venta menor, las ciudades, todo, podemos hacer de esta manera, ¿no? Queremos mostrar en este caso indicadores. Otro está indicando que tenemos por meses y acá tenemos el mapa de Bolivia y siempre, ¿no? Siempre, como lo que decía, tener siempre la hoja auxiliar y tener en este caso el data para poder aplicar, ¿no? Siempre, ¿no? En este caso también, igual tenemos otro acá, que este es una de las primeras versiones que hemos hecho, ¿no? Pero en este caso, este era de ejemplo. Este no era, o sea, este lo sacamos de los datos, ¿no? Que igual aumentamos acá las ventas por año, ¿no? Por ciudad de categoría y siempre acá fecha, año y mes, ¿no? Que podemos aumentar la categoría, podemos aumentar, digamos, la suma, en este caso los valores que ustedes notan más relevante, pues la suma, el promedio, máximo, promedio mínimo y los datos más relevantes que nosotros podemos ir mostrando, ¿no? Para poder aplicar, ¿no? Igual hay otro, ¿no? Depende mucho, ¿no? Y aquí estos segmentos, si nos fijamos, ya está hasta con el color del fondo también. ¿No? Que eso se explica cómo hacer, cómo hacer, ¿no? Y el otro punto, más en este caso, si nosotros queremos ya mostrar en este caso porcentajes, ¿no? En este caso porcentajes de avance y porcentajes, entonces podemos ya aumentar estos dos gráficos, nuestros dos gráficos circulares de avance de porcentaje, como el de acá, o también su velocímetro, ¿no? Para poder aplicar. En este caso, estos ya es como indicadores de porcentaje de avance, ¿no? Es decir, en qué porcentaje estamos este año, en todo este tiempo, a cuánto hemos llegado, cuánto debemos creer. Siempre ese verso, ¿no? Ese verso de porcentaje anual o mensual que nosotros tenemos ¿no? Y todo con los botones, ¿no? Y esos botones, ¿cómo se hace? Son simplemente los segmentadores de datos que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí os indico de qué manera nosotros tenemos que vincular, ¿no? Ahí tenemos y eso puede ir aplicando acá, ¿no? Y en esta, más que todo es acá, ¿no? En esta hoja de data que nosotros tenemos para poder aplicar y ahí tenemos todo el data que nosotros tenemos, ¿no? O sea, como si mucho depende de los datos que tengan o también la persona que quiere compartir. Ahora, no es necesario que me compartan su data, ¿no? Simplemente las personas que desean una ayuda, también los que toman el curso y quieran hacer un dashboard, simplemente es pasar esto, ¿no? Las columnas que tengan, ¿no? La cantidad de columnas que tengan para poder elaborar. Es decir, qué columnas se están tomando en cuenta, qué datos, ¿no? Se van a tomar en cuenta para la elaboración de ese, ¿no? Qué datos manejamos y de qué manera podemos segmentar. Pero como ya les voy adelantando, que todo se maneja en parte a los valores únicos que tenemos, ¿no? Si tenemos en este caso un historial de fecha,
Siempre tomen en cuenta que vamos a segmentar ya sea por ciudad, por la categoría de ventas, por el nombre del vendedor, si gustan, ¿no? Por producto. Y si tenemos en este caso una columna donde podamos tener en este caso la cantidad, ahí podemos aplicar en este caso, podemos aplicar la suma, el promedio y todo lo que pueda corresponderte si nosotros manejamos datos numéricos dentro del Excel, ¿no? Entonces, ahí, como dije, entonces más que todo, ese es el contenido del curso, ¿no? Son 4 clases. Vuelvo a repetir, la primera clase es introductoria, ¿no? Donde nosotros manejamos, en este caso, vamos a tener lo que sería el avance general de las funciones del Excel. La segunda clase vamos a ver tablas y tablas dinámicas y ya vamos a elaborar lo que va a ser en este caso nuestro primer dashboard, ya solamente utilizando una base de datos, utilizando un análisis y utilizando tablas dinámicas, ya generamos nuestro primer dashboard, ¿no? Y en la tercera clase vamos a analizar si otro tipo de dashboard, ¿no? Ya utilizando más gráficos y más secuencias, ¿no? Eh, ¿No? En este caso ahí está, ¿no? Y se van a dar cuenta que donde más vamos a, tal vez, un poco, no perder tiempo, donde más se toma el tiempo, tal vez es un poquito seleccionando estos gráficos, ¿no? Seleccionando. Entonces ahí ya en los tips que les voy a dar ya tener estos, antes de lograr el dashboard, tener estos gráficos tal vez ya definidos o repetir, ¿no? Porque ahí va un poquito, no es que perdemos tiempo, sino que eh, como es el formato es algo personal o es algo que nos tiene que agradar, entonces nos tardamos tiempo atrás escogiendo un gráfico que se adecue, ¿no? A nuestro Excel. Y más que todo, estos símbolos de acá, uno elige, ¿por qué? Porque es más fácil, ¿no? Digamos, yo elijo estos símbolos porque podemos cambiar de color, por ejemplo. No se puede adaptar más fácilmente al dashboard que nosotros estemos manejando y tener, en este caso, esa escala de colores o esa paleta de colores que nosotros hemos escogido para definir, ¿no? Entonces, en la tercera y cuarta clase se ve este tipo de dashboard, ¿no? Y en la cuarta clase se termina, eh, en este caso, eh, con los indicadores, ¿no? En este caso, indicadores utilizando lo que va a ser los máximos y mínimos, ¿no? En este caso, ya sea los velocímetros que nosotros vamos a tomar en cuenta. Ahí está, ¿no? En este caso, ahí, con los velocímetros, ¿ok? Bien, muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que tengan? Carlos, el precio del curso, el precio es a solo 120 bolivianos, ¿no? Y si se inscriben 2 personas, a 180 bolivianos, ¿no? 2 personas a solamente 2 personas a 180, ¿no? Iniciamos el día de mañana. Las clases son los días lunes, miércoles y viernes a las 8:30, ¿no? Son 4 sesiones que vamos a tener, que mayormente siempre se largan a 5, ¿no? Como les iba indicando, por el tema de que un poquito se tarda, ¿no? Y si es más, ¿no? Si es que alguien tiene dudas o quiere compartir una planilla, excelente, ¿no? Excelente porque ahí no vemos casos reales y seleccionado, ¿no? Porque todo, obviamente los dos dashboards que hacemos son casos reales que nos han compartido o se ha tomado en cuenta según la experiencia que tienen, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso, es una buena pregunta, ¿no? En este caso, las personas, en este caso, el curso es solamente Excel, ¿no? Es un dashboard elaborado solamente para Excel, ¿no?
No es más adelante se va a tener el curso del Power BI, ¿no? Que si bien en este caso el Excel te puede servir para elaborar, en este caso, informes, en este caso, sencillos, digamos, si tienes una PYME o si manejas ventas y no, tu empresa no es grande, ¿no? O si en este caso no manejas tanto una visualización de datos y no tienes, no manejas, como por ejemplo, 1000 datos diariamente, obviamente que el Excel te va a ser mucho más sencillo que utilizar en Power BI, ¿no? Ahora, obviamente que el Power BI es el programa, es el programa líder, es el programa para hacer dashboard, ¿no? Porque a eso se dedica, es un análisis de datos y para hacer informes y todas inteligentes te va a hacer el Power BI, te lo va a poder hacer el Power BI, ¿no? Pero para aprender el Power BI, no necesitamos aprender otras cosas como aprender el Excel desde cero para poder realizar, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las ventajas del Power BI? ¿No? De que, por ejemplo, ahora las grandes empresas que están utilizando, la ventaja del Power BI es que lo puedes utilizar en línea, de que todos tus datos que nosotros estamos haciendo, un ejemplo claro, por ejemplo, este dashboard que yo estoy haciendo acá, yo lo quiero ver en mi celular, ¿no? Yo les comparto el programa de Word, de Excel en mi celular, entonces va a salir cortado, ¿no? Con la pantalla tenemos que arrastrar para mostrar, ¿no? Entonces, no hay problema. Entonces, el Power BI, si bien el programa es gratuito, ¿no? Que tú puedes realizar, pero al momento de comprar el de paga y en línea, ya tus reportes gerenciales, tus reportes de venta mensual se van a ir actualizando y en tu app vas a ver todos los indicadores, vas a ver todas las frecuencias para poder utilizar, ¿no? Que, como digo, Power BI es de prueba por excelencia, ¿no? Pero el curso no es de Power BI, está siendo desviado para Excel en este caso, que todavía algunas empresas o personas siguen utilizando el Excel, ¿no? Pero sí, entonces, después ya se está planificando el curso de Power BI, que va a ser básico, intermedio, y como todo, ¿no? El Excel, y como todo, ¿no? El Excel es un programa grande que se puede aplicar a varias partes, ¿no? Excel, ingeniería para gestión, para seguridad, para programas de mantenimiento, para desarrollo, para hacer seguimiento, para ventas, análisis de datos, ¿no? ¿No? Entonces, ahora, si nosotros hablamos más allá de análisis de datos, el Excel ha quedado corto en análisis de datos, ¿no? Como digo, si tú tienes mil datos por día, se va a ir acumulando, tu Excel se va a volver muy pesado, entonces no, todo el dashboard que tú hagas hasta corriendo no va a correr porque estás manejando pocos datos, ¿no? Si estás manejando muchos datos, es migrar al Power BI, si tienes muchos más datos, ya es migrar al Python, ¿no? Y es más manejar el SQL para poder manejarlo. No en este caso, ¿no? Que va más allá de todo el análisis que nosotros tenemos de él. ¿Ok? Muy bien. No sé si tiene una consulta, alguna otra duda más, un comentario. De nada, Leo. No es bueno que. ¿Otra consulta que tenga, otra duda? Muy buenas noches, Cristian. Sí, sí, no, todas las clases son grabadas. Yo les paso un link para que puedan volver a verlo. Igual, y todo el material que les estoy mostrando, igual se les comparte, ¿no? Clase uno, lo que es el clase 2,
Ya desde la clase 2 se les comparte primeramente el data, ¿no? Para las personas que cuenten, digamos, quieran ver las clases en un dispositivo móvil y hacerlas en el Excel, por ejemplo, ¿no? Todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, igual, más antes se les comparte el data, ¿no? Solamente el data, y en este caso solamente el data, y ya después a finalizar la clase se les comparte el Dalmo, ¿no? Todo se comparte, ¿no? Y si las clases son grabadas, se les sube para que lo puedan volver a ver, ¿no? Las veces que ustedes gustan pueden volver a ver por si acaso. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que tengan? Muy bien. Entonces, si no hay más consultas, les espero hacerles la invitación nuevamente para el día de mañana. Iniciamos a las 8:30, ¿no? Bien, si no hay otra consulta o duda, quedamos acá. Que tengan una muy buena noche y hasta mañana, estimados. Muchas gracias por su participación en este webinar.